Hola, muy buenas estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien. Voy a explicarles, ¿verdad? Mi nombre es el licenciado Jefferson Guevara, que doy filosofía en este curso, en este año, en estos años serían los primeros. Entonces, esperando que se encuentren bien, voy a explicarles lo que tienen que hacer esta semana. Ustedes ya tienen este archivo y ahora vamos a ver más detalladamente. Entonces, el tema de esta semana en filosofía es el origen del pensamiento filosófico. Entonces, vamos a ver qué origen tuvo la filosofía, desde cuándo las personas empezaron a filosofar, a razonar, a reflexionar, a pensar en ciertos aspectos de la vida. ¿Qué páginas están trabajando? La 16, la 17 y de ahí la 19 del libro integrado. ¿Cuál es el libro integrado? El que tiene todas las materias, el que les dieron. Pero en este archivo, si ustedes ven más abajo, están las páginas 16, 17 y 19, que se las puse ahí facilitando de pronto, si es que no tienen el libro, no tienen internet, etc. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Dice que ustedes van a tener que realizar la lectura de las 3 páginas. Es decir, que lo primero que tienen que hacer esta semana en filosofía es leer estas 3 páginas, hacer lectura, nada más. Vamos a ver qué dice la segunda actividad. Dice que usted va a elaborar un esquema con las condiciones que permitieron pasar del mito al logos. ¿Cuáles son esas condiciones? Son las que aquí le dicen, en la primera página dice, si ustedes leen por aquí, dice, había las siguientes condiciones, del mito al logos, y aquí están las 4 condiciones, ¿sí? Libertad religiosa, ambiente cosmopolita, confección de los primeros mapas, elaboración de leyes, ocio. ¿Okay? Del mito al logos, ¿qué quiere decir esto? Que antes el ser humano, para cualquier suceso, le daba una explicación fantasiosa o mitos. Por ejemplo, si había un trueno, ellos decían que era que Dios estaba molesto, ¿verdad? Si empezaba a llover, decían que las personas habían hecho algo malo y por eso estaba lloviendo. Entonces, antes se tenían esos pensamientos, pero después, como fue avanzando la civilización en Grecia, hubieron ciertas regiones que empezó a ver estas condiciones. Libertad religiosa, ambiente cosmopolita, es decir, ya habían ciudades formadas, se empezaron a construir los primeros mapas, se empezaron a crear leyes y las personas empezaban a reflexionar más. Entonces ya se daban cuenta que no era cierto eso de que había una explicación lógica para que por qué llovía, o por qué habían truenos, por qué habían relámpagos, por qué habían temporadas que eran secas, o por qué habían temporadas que eran lluviosas. Entonces ya las personas ya no solo creían en esos mitos que eran falsos, sino es que ya empezaban a buscar la verdad, pasar a logos, quiere decir al conocimiento, a la reflexión, a razonar. Pero ¿qué condiciones permitieron estas? Las 5 condiciones que están aquí. Porque antes no había libertad religiosa. Es decir, si usted no decía lo mismo que decía la religión, pues lo ejecutaban. Entonces, si no hubiera habido esa libertad religiosa, usted no podía reflexionar más allá y empezar a buscar respuestas lógicas a ciertos aspectos de la vida. Por eso es que estos aspectos permitieron pasar del mito al logo. Es decir, ya no quedarnos con lo que nos decían, con esas respuestas fantasiosas, sino cada ser humano ir en búsqueda de la verdad. ¿Sí? Eso se refiere del mito al logo y ahí están las condiciones. ¿Qué dice? Que usted tiene que hacer un esquema con estas condiciones. ¿Qué es un esquema? Es un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, que ustedes ya deben saber qué es. Este es un mapa conceptual, aquí va el título y acá van el texto, las ideas principales, secundarias que ustedes quieran añadir. Aquí ven un ejemplo de un mapa conceptual, en este caso es sobre biología. Ahí ven cómo va detallado. Y este es un ejemplo de cuadro sinóptico. ¿Sí?
Yo supongo ustedes ya deben saber hacer mapas conceptuales. Ya saben que aquí va el tema, acá van las ideas principales y abajo siguen ideas secundarias. Por ejemplo, supongamos que usted haga un mapa sobre los animales en su hogar. Aquí pone perro, acá pone gato, acá pone loro. Aquí abajo usted va a tener que anotar algo referente a qué. A lo que puso acá, al perro, ¿verdad? Las características, acá qué le da de comer. Acá de su gato, las características y qué le da de comer. Acá del loro, sus características y qué le da de comer. Un ejemplo para que ustedes entiendan. Acá si pone perro, aquí no va a poner las características del loro, ¿verdad? Porque no tendría sentido que de aquí, de que hable del perro, acá está hablando del loro, no. Si acá usted habla del loro, entonces abajo tiene que seguir continuando ese conocimiento. Es una idea que yo les doy porque ustedes ya tienen que saber qué son mapas conceptuales. Igual el cuadro sinóptico es va por llaves y así mismo. Supongamos que aquí ponen en ideas principales perro, gato y loro de sus animales domésticos, el tema. Entonces ustedes aquí, si ponen perro, aquí al lado tienen que ir continuando cuáles son las características y qué le dan de comer. Y lo mismo acá. Es decir, es como un mapa conceptual, pero de forma ya no vertical, sino horizontal. Eso se refiere a que usted tiene que hacer un esquema, un mapa conceptual o cuadro sinóptico, sobre esto que está aquí, sencillo, ¿verdad? Y la tercera pregunta tiene que contestar 3 interrogantes. Dice, la primera, según Platón, ¿qué es el asombro? Entonces, si usted ve en esta página, aquí te habla sobre el asombro. Ahí tiene que colocar Platón, cómo se llamaba el asombro ciertas vivencias que existían en el planeta. La duda, ¿qué es la duda, verdad? Ahí usted tiene la duda, ¿qué es? Aquí llamamos situaciones límites. Y aquí tienen un video de refuerzo para que ustedes entiendan cuál fue el origen de la filosofía. Las situaciones límites, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuando a alguien se le muere un familiar o le diagnostican una enfermedad catastrófica o un suceso que afecta su vida, eso es una situación límite. Muchas veces cuando pasa esto, nosotros reflexionamos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Entonces, ahí hay un poco de filosofía. Cuando hay una situación límite, empezamos nosotros a despertar la filosofía y nosotros a reflexionar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Cuando hay algo que nos explica y tenemos dudas, cuestionamos, pero ahí empezamos a reflexionar, a razonar. Filosofía es parte de eso, la reflexión, el razonar. Y cuando algo nos asombra, también reflexionamos. Por ejemplo, vemos al mar, lo hermoso que es, la vida, lo hermoso que es. Empezamos a razonar, a reflexionar. Despertamos esa filosofía en nosotros de qué tan hermoso es, de cómo existe eso, ¿verdad? Eso es parte de filosofía. Y ese fue el origen de filosofía. Cuando se dejaron de creer en los mitos y ya se empezaron a buscar respuestas basadas en el razonamiento, en la reflexión. ¿Quiénes fueron esos primeros filósofos? Anaximandro, Anaximenes, Tales de Mileto. ¿Sí? ¿Qué condiciones permitieron eso? La libertad religiosa, que se empezaron a crear los primeros mapas. Ya entonces se tenía una idea clara, ¿verdad? De cómo eran las ciudades, de cómo eran en esa parte, esas poblaciones. Entonces se empezaron a desmentir ciertos mitos. Y eso ayudó a que las personas, la libertad de pensamiento, de religión, ya empezaran a pensar por ellos mismos y a buscar respuestas lógicas basadas en razonamiento. Empezaron a filosofar las personas en búsqueda de la verdad. ¿Sí? Que es parte de lo que busca la filosofía. Entonces, ahí ustedes tienen que leer, elaborar el esquema, contestar estas preguntas en donde estén trabajando en hojas, en el libro, en el cuaderno, etc. Y aquí les dejo un libro de refuerzo en base a lo que ya les he explicado. ¿Okay? Entonces, este corto video les dejo para una explicación visual, un acompañamiento de su actividad en filosofía para esta semana. Esperando que se encuentren muy bien y se cuiden. Entonces, espero que les sirva este video. Nos vemos. Cuídense. Pasen bien.